Producciones Sobrevivientes Árabes presenta el tema Ius Naturalismo para todos los compañeros estudiantes de Derecho y a todas las personas del público en general que les interese este tema. Con todo gusto se los presentamos para todos ustedes. Vamos a iniciar con las raíces del ius naturalismo. Parte de dos raíces latinas: ius, derecho; natura, naturaleza. La raíz griega, el sufijo ismo, que le da una connotación a los sufijos latinos de tendencia, movimiento o corriente. Esta corriente fue la que dominó durante los siglos XVIII y XIX. Hace referencia a que los derechos humanos son inherentes a las personas, sin importar si son reconocidas o no por un Estado o un gobierno, y lo podemos conceptualizar como conjunto de principios normativos esenciales al orden social, que se fundan en la naturaleza humana, se conocen por la luz de la razón natural y se imponen a los hombres por fuerza de la misma naturaleza. Definición de ius naturalismo: es una corriente filosófica o de pensamiento desarrollada en el ámbito del derecho como fundamento de los derechos humanos. De este modo, el ius naturalismo sostiene que el derecho natural es aquel que tienen los seres humanos por el hecho de ser, justamente, seres humanos. No obstante que su existencia no depende del reconocimiento de estados o gobiernos, es importante resaltar que su positivización, es decir, que sean plasmados en leyes y normas, permite su pleno goce y facilita la defensa de los mismos. Aquellos que abogan por la fundamentación ius naturalista no se oponen a la positivización de los mismos. Sin embargo, subrayan la necesidad de que las normas creadas para defender los derechos humanos no contradigan el derecho natural. Encontramos los orígenes del ius naturalismo en concepciones de los pueblos primitivos, en la antigua Grecia, en Roma y hasta en los tiempos modernos. En Grecia, Arquitas, discípulo de Pitágoras, y el sofista Hipias, encuentra una distinción entre un derecho escrito y un derecho no escrito, comprensible, este último de las leyes de los dioses. Heráclito, por su parte, sostiene que el derecho divino es distinto de las leyes positivas de los estados. Sócrates admite esta división y sostiene que es un deber obedecer tanto las leyes divinas como las leyes de los estados. Platón sostiene una idea eterna y superior de justicia, que es la base de la armonía orgánica dentro de la república, en virtud de la cual, y para lograrlo, cada clase social debe desempeñar la función que le es propia, siendo esta la prudencia, fortaleza o la templanza. Aristóteles habla de una justicia natural y una justicia convencional. Natural constituida por principios universales que tienen su base en la propia naturaleza y brota de ella. La convencional, formada por un conjunto de leyes positivas que regulan las relaciones humanas,
en cada pueblo, que resultan del pronunciamiento del legislador. En su célebre obra épica, Ética de Nicómaco, hizo referencia a la justicia natural, a la que definió como aquello que tiene validez en todo lugar y que existe independientemente de que la gente lo piense o no. Asimismo, la describió como inmutable. En Roma, los romanos también desarrollaron el derecho natural bajo la influencia de Aristóteles y la escuela estoica, estableciendo la división tripartita del derecho, siendo estos natural, civil y de gentes. Quintiliano divide el derecho en ius natura, comprensivo de las leyes que por naturaleza son comunes a todos los hombres, y iustum constitutione, leyes particulares o concernientes a cada pueblo con exclusión de las demás. Marco Tulio Cicerón admite la separación tripartita del derecho y que la justicia es una emanación del derecho natural, que la naturaleza es el principio rector racional que gobierna el universo, son una misma cosa. Ulpiano también admite el derecho natural como un derecho común, no solo a los hombres, sino también a los animales, pues esta obra conforme a su naturaleza. En la época clásica aparecen también los iuris praecepta o preceptos jurídicos expuestos por Ulpiano, que son 1. Vivir honradamente. 2. Dar a cada uno lo suyo. 3. No perjudicar a otro. Así pues, lo bueno es común a la moral y al derecho, mientras que lo justo es específico del derecho. Según Ulpiano, justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada cual lo suyo. El iusnaturalismo en la Edad Media. El cristianismo adopta las teorías del derecho natural conforme a los dogmas de la Iglesia. La convierte en un derecho divino que se manifiesta mediante la revelación y se contrapone al derecho positivo. Los teólogos cristianos distinguen un derecho natural absoluto de un derecho ideal, uno que imperaba en el paraíso terrenal antes del pecado original y la expulsión de Adán y Eva del paraíso, y otro aparejado a la aparición del Estado. San Agustín, en su obra de Civitate Die, aborda el estudio del Estado, mientras los griegos consideraban al Estado como depositario de la justicia, y es fin supremo del hombre. San Agustín coloca dentro de la Iglesia cristiana la comunión de los hombres en Dios como el fin supremo, en donde se realiza la justicia y alcanza la sabiduría y la virtud. Para Santo Tomás de Aquino, el hombre es un ser racional y libre por naturaleza, y la libertad es una facultad de la razón, y la voluntad un poder de elección. El bien es la directriz de la vida, el fin que aspiramos a alcanzar, que es la plenitud de la perfección. Teoría del derecho natural en la escuela clásica. La escuela clásica del derecho natural sostiene que era posible descubrir el derecho por medio de la razón, desvinculado de toda postura moral, teológica o religiosa, partiendo de los postulados de que el hombre nace libre e independiente, sin que se conociera la institución del Estado y estuviese integrado en él, dirigiéndose por un conjunto de derechos eternos, innatos
e inmutables, inherentes a su propia naturaleza. Vivía en un estado de pureza, de tranquilidad y de seguridad, de paz y de sosiego. Cuando el hombre pasa de la vida libre, independiente, a la vida en común, surgen los problemas y se precisa la utilización de normas regulares que hagan posible la convivencia. Para garantizar esto, se constituye el Estado en contrato celebrado entre los miembros de dicha comunidad. La escuela de clásica del justnaturalismo comprende 3 periodos. El primero, el de la emancipación de la teología, determinado por el Renacimiento y la Reforma. Su aplicación correcta depende de la prudencia y la automoderación del gobernante. Sus representantes son Grocio, Hobbes, Spinoza, Pufendorf. Segunda, se caracteriza por la separación de los poderes como garantía de los derechos naturales e individuales contra las agresiones indebidas de los gobernantes. Son sus principales representantes Locke y Montesquieu. Tercero, el que define la tesis de la soberanía popular y la democracia, que considera el derecho natural como esencialmente racional, dependiente de la voluntad popular. Sus principales representantes son Rousseau y Kant. Principales representantes del justnaturalismo clásico. Hugo Grocio. Este personaje definió el derecho natural como un dictado de la recta razón, que señala que una acción, según que sea o no conforme a la naturaleza racional, tiene en sí una calidad de fealdad moral o necesidad moral, y que en consecuencia tal acto es prohibido u ordenado por el autor de la naturaleza, Dios. Es importante el significado preciso de esta referencia al mandato divino. En realidad, como Grocio se esforzó en aclarar, no añadía nada a la definición, ni implicaba nada como sanción religiosa. En efecto, el derecho natural ordenaría exactamente lo mismo en la hipótesis de que no hubiera Dios. La razón de esto es que el poder de Dios no alcanza a hacer una proposición contradictoria en sí misma. Tal poder no sería fuerza, sino debilidad. Grocio dice, así como ni siquiera Dios puede hacer que 2 por 2 no sean 4, tampoco puede hacer que lo que es intrínsecamente malo no lo sea. De ahí que no haya nada arbitrario en el derecho natural, como no lo hay en la aritmética. Los dictados de la recta razón son los que la naturaleza humana ordena que sean. Thomas Hobbes. Hobbes se encaminó a interpretar las leyes naturales de acuerdo a los principios de su propia psicología, aunque hay que admitir que se atribuyó la ventaja de hablar como si entendiera por ellos, algo diferente de lo que entendían los demás. Para Hobbes, las leyes de la naturaleza significaban en realidad un conjunto de normas con arreglo a las cuales un ser idealmente razonable buscaría su propia ventaja en el caso de tener conciencia plena de todas las circunstancias en que actuaba y de no estar afectado por el impulso momentáneo ni por ninguna clase de prejuicios. En términos generales, los hombres actúan en realidad de esta manera. Las leyes naturales exponen condiciones hipotéticas con arreglo a las cuales permiten los rasgos fundamentales de los seres humanos, que se funde un gobierno estable. No exponen valores, sino que determinan casual y racionalmente qué es aquello a lo que se puede dar valor en los sistemas morales y jurídicos. John Locke. A Locke
se le ha llamado el padre de la moderna democracia por su lucha a favor de un Estado democrático. Locke rechaza la doctrina del absolutismo y del derecho divino de los reyes, pues para él todos los hombres son libres e iguales por naturaleza. Además piensa que los individuos poseen algunos derechos, entre ellos el de la propiedad. Según Locke, todo hombre posee el derecho natural a la propiedad, cuyo fundamento es el trabajo. Juan Jacobo Rousseau. El argumento que presentó Rousseau es que el hombre natural era un animal que observaba una conducta puramente instintiva. Todo pensamiento, cualquiera que sea, es depravado. El hombre natural carecía enteramente de lenguaje, y sin lenguaje es imposible toda idea general. En consecuencia, el hombre natural no era moral ni vicioso, no era desgraciado, pero tampoco feliz. Sin duda, no tenía propiedad, ya que ésta fue el resultado de ideas, necesidades previstas, conocimiento e industria que no eran intrínsecamente naturales, sino que implicaban el lenguaje, el pensamiento y la sociedad, el egoísmo, el gusto, la consideración por la opinión de los demás, las artes, la guerra, la esclavitud, el vicio, el afecto conyugal y paternal. No existe en los hombres, sino en cuanto estos seres sociables conviven en grupos mayores o menores. La tendencia a constituir sociedades es un rasgo universal. Donde quiera que los individuos tienen un interés común, constituyen una sociedad, permanente o transitoria, y toda sociedad tiene una voluntad general que regula la conducta de sus miembros. Las sociedades mayores no están directamente compuestas de individuos, sino de sociedades más pequeñas, y cada sociedad mayor establece los deberes de las menores que la conforman. De este modo, Rousseau deja en pie la gran sociedad de la especie humana, cuya voluntad general es el derecho natural, pero como sociedad y no como especie. El justnaturalismo moderno, a comienzos del siglo XX, después de haber sido negado en el siglo XIX por las escuelas historicistas, vuelve a aparecer la teoría del derecho natural, quedando de lado parcialmente el individualismo para poner énfasis en un contenido de carácter social. Se destacan los siguientes puntos. Primero, admite la necesidad de abandonar el individualismo puro. Segundo, incorpora el principio intervencionista del Estado en todos los órdenes de la vida social, de modo que el Estado no solo puede, sino que debe intervenir en el libre juego de las fuerzas económicas para prevenir las crisis animales en ir antes a los sistemas imperantes. Tercero, desplaza la filosofía del derecho a la filosofía del poder. Cuarto, atiende más a los intereses del Estado que a la eficacia del derecho para la defensa del bien común. Quinto, defiende los valores tradicionales frente a las pretensiones de una escala de valores de corte revolucionario propagado por el socialismo. La diferencia entre el justnaturalismo clásico y el moderno se basa en que el primero parte de leyes naturales, mientras que el segundo se origina de su relación con la moral, la costumbre. Fue Hugo Grocio quien marcó la transición entre uno y otro. Por lo cual, podemos concluir que la tesis principal o postulados del justnaturalismo pueden resumirse del siguiente modo. 1. Existen ciertos principios en relación con el bien o el mal de carácter universal.
leyes naturales o derechos naturales que actúan como marco supralegal. 2. El contenido de dichos principios es cognoscible por el hombre mediante la razón. 3. El derecho descansa en la moral. Moral del gen latín moris, costumbre, y de ahí moralis, lo relativo a los usos y las costumbres. Aplicación al área jurídica actual. Para ello vale recordar que el justnaturalismo sostiene que el derecho natural es aquel que tienen los seres humanos por el hecho de ser justamente seres humanos. Así que para ello los invito a ver este video, que es parte de lo que vive nuestra sociedad mexicana, que es parte de lo que viven todavía hoy en día muchas indígenas de nuestro país. Así que los invito a observarlo detenidamente y a escucharlo. Me pusieron el DIU sin que yo supiera, pues, en el año 2010. En mi primer bebé fue cuando me lo pusieron eso. Y le dije a la enfermera que por qué me lo habían puesto si yo no había dicho que sí. Así que me dijo ella que yo ya había firmado. A Griselda y a Silvia les colocaron un dispositivo intrauterino sin que ellas lo supieran. No son las únicas. En lo que va de 2018 se han documentado al menos 30 casos de dispositivos colocados sin consentimiento en Guerrero, México. En la mayoría de los casos no se sabe exactamente cuándo se les puso el DIU a estas mujeres. A mí me hicieron cesárea a los 3 días, entonces llegó la muchacha y me decía, dice que me iba a poner el DIU y yo le decía que no. Ella le decía a mi esposo, dice era por su bien de ella porque ya no se sabe controlarlo. Que a una mujer se le coloque un dispositivo intrauterino sin su consentimiento es una práctica ilegal. Porque no está en la norma oficial mexicana, no está en los protocolos de atención, pero está en la práctica no oficial de los profesionales que todos saben que tienes que cumplir con metas de anticoncepción post-evento obstétrico. El problema es que muchas veces se coloca cuando la mujer no tiene la posibilidad de tomar decisión porque está o muy adolorida o porque está en medio del trabajo de parto, no sabe leerlo y le piden firma y pasan las trabajadoras sociales y las enfermeras varias veces por las camas de las mujeres en recuperación. ¿Qué método vas a usar? ¿Qué método vas a usar? ¿Qué método vas a usar? Estas son las condiciones que es lo que llamamos forzadas o no consentidas, o sea, donde el derecho al consentimiento informado pues no se cumple. No me dijeron nada, pues no me dieron la hoja, dice me tienes que firmar aquí. Y así que yo pues como tenía el dolor bien fuerte y no sabía ni para dónde, agarré la hoja y firmé como siempre firmamos. Cualquier hoja de la registro del hospital, cuando me iban a dar de alta me dieron la hoja. Me llegó una enfermera y me dijo que me viniera a revisar los 40 días acá en el centro de salud, que porque tenía el dispositivo. Usted trae el dispositivo, dice. ¿Y por qué no ha venido a revisión? Le digo, ¿en qué momento me lo pusieron? Existe una discriminación, o sea, la discriminación de que dice, bueno, es que la mujer indígena tiene muchos hijos y hay que ponerle dispositivo. Más que violencia obstétrica, es un delito que causa lesiones, hay abuso de autoridad y estamos hablando incluso de prácticas genocidas, porque se aplica a un grupo específico. Prospera es un programa del gobierno mexicano que ayuda económicamente a familias pobres, que a cambio toman talleres sobre el cuidado de la salud. Según nuestras entrevistadas, la presión para poner el DIU se da de forma indirecta, condicionando el apoyo del programa a que las mujeres acepten hacer planificación familiar. Usted garantice que la niña va a la escuela y usted va a recibir 200 pesotes a fin de mes, si nos demuestra, si va a las pláticas, si trae a su marido, si no van, si no aceptan el DIU, si no aceptan planificar, si no aceptan esterilizarse, les quitan el apoyo. Esto es bajo la idea de, y si los pobres dejan de reproducirse, pues va a ser más fácil sacar al país de la pobreza. Usas como objeto de política pública el cuerpo de las mujeres
entre comillas, de la población más problemática, pobres, indígenas, marginados. Doctora, le digo, retíreme, lo digo, póngame un implante. Dice, no se puede porque eso es para 5 años. Así que ahorita llevo 3 años, los años que llevan mis hijos, mi hijo, pues así ese año llevo yo. Yo tuve una vida rústica con un método, sin que nadie me lo revisara, hasta el año con 8 meses, hasta que fui a exigir que me lo quitara. Empecé a sangrar mucho. Entonces la doctora, es normal que te vas a sangrar porque ya estaba pegado, pero lo importante es que logramos encontrarlo y lo vamos a retirar. Intentamos contactar al secretario de Salud del Estado de Guerrero durante semanas, por diferentes vías, pero no hubo respuesta. Hay pocas denuncias por parte de las mujeres, porque en general no se sabe que es una violación a un derecho. Por el otro lado, no se sabe bien tampoco cómo en dónde hacerlo, ni no hay como mecanismos claros. Las compañeras no tienen el dinero, no tienen los medios. Alguna vive en 2, 3, 4, 5 horas donde está la Procuraduría de Justicia. Un sentimiento como encontrado, ver estas mujeres de pronto que salen, se fortalecen, que el proceso de la denuncia, que para muchas es revictimizante, ellas lo usan como una fortaleza, se vuelven la voz de otras. Nosotros las mujeres no es que no estemos conscientes, sí estamos conscientes. Nosotros pensamos, nosotras tenemos un plan de vida. Nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nosotras somos dueñas de este cuerpo que traemos y nadie más debe usar o hacer con nosotras de lo que nos lastime. Pusieron el DIU. Desafortunadamente, como acabamos de ver, en nuestro país se siguen violando los derechos humanos. Y es indignante que coarten a las personas, principalmente de origen indígena, el derecho a la vida, el derecho a tener más hijos. Son realidades de nuestro tiempo ante las cuales no podemos cerrar los ojos ni quedarnos de brazos cruzados. Compañeros, compañeras, tenemos ante nosotros una realidad que es cotidiana ante las mujeres indígenas de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero y de otras entidades más. Y es importante que tomemos nota de esto porque de alguna u otra manera tenemos que pedir en un momento dado de que esos derechos naturales que tenemos como seres humanos se hagan realidad en nuestro país, que hoy en día estamos observando en este video que son de manera continua, de manera seguida, violentados por las autoridades, que aprovechándose de la ignorancia, que aprovechándose del desconocimiento de las mujeres indígenas, cometen atrocidades en su cuerpo, atrocidades al no permitirle que ellas decidan libremente procrear. Es un tema a discusión que ponemos a análisis y consideración de cada uno de ustedes. Por nuestra parte es todo y esperamos que este video sea útil para su aprendizaje en cuanto a la asignatura de Derecho. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.